Buenos días, como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos en otro episodio de Room Service en la Selva Global, hoy dedicado especialmente a Brasil, la política exterior de Brasil, pero con foco en la relación de Brasil con la administración estadounidense del presidente Trump, con una entrevistada de lujo que ya voy a presentar más adelante. Pero primero quería iniciar, como es habitual, con la sección La Otra Mirada, o el diario del lunes, porque tenemos una acumulación de materiales impresionante esta semana de hechos que han acaecido y estoy grabando esto con cierta anticipación y no podré ponerme al día con los hechos que vengan el fin de semana. Esta grabación es del viernes en realidad. Bueno, lo más importante, yo creo que lo más relevante es que se sella el histórico acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra. Eso fue el miércoles pasado y desde luego esto se produce a 2 años de una guerra que se ha cobrado 67.000 vidas en la Franja de Gaza. No sabemos cuántos israelíes, aparte de los rehenes secuestrados, algunos de ellos han muerto por parte de Hamás. Y en realidad hubo algunas dificultades para poder llegar a este acuerdo, gracias a la mediación, la presión de Estados Unidos, pero también a la mediación de los países islámicos. En particular, esto se desarrolló el acuerdo en Egipto. El gabinete israelí tuvo un voto muy dividido con respecto a aprobar el acuerdo con Hamás, pero en este momento estamos en una situación en donde
más allá de que tras 2 años de guerra y en función de este acuerdo hay un retorno de miles de palestinos en el día de hoy hacia la Franja de Gaza, y de que en realidad quedan 48 rehenes en manos de Hamas, de los cuales se presume que 20 siguen con vida, y que serían intercambiados por una serie de prisioneros palestinos. En todo caso, lo que tenemos muy claro es que este viernes se anunció el alto el fuego en Gaza por parte del ejército israelí, que se inició a las 12 horas local. En simultáneo, las tropas del Estado de mayoría judía se retiraron hacia las líneas de despliegue acordadas en el enclave palestino, y se inició así una cuenta regresiva de 72 horas para el intercambio de rehenes eh, en el enclave por presos políticos en Israel. Benjamín Netanyahu ofreció un discurso en el que subrayó que su ejército seguirá en el territorio gazatí para presionar para el desarme de Hamas. Esto hace pensar que, si bien la primera fase del acuerdo se está cumpliendo, vamos a ver si se cumplen las restantes fases que implican un alto grado de desmilitarización de la franja, y también se planteaba el desarme de Hamas y el tema de cómo iba a ser el exilio de los líderes de Hamas. Bueno, todo esto está bajo signo de interrogación todavía esta semana. Lo que sí sabemos es que hay un cese al fuego y que los palestinos están regresando a la Franja de Gaza. Con cierta perspectiva, lo que podemos decir que es un avance importantísimo para la paz, y tenemos que celebrar eso como lo están celebrando la mayoría de los países del sistema internacional, de los estados, que han apoyado esta iniciativa, y en donde desde luego Trump ha jugado un papel preponderante, a la espera, entre otras cosas, de obtener el Premio Nobel de la Paz. Esta expectativa de Trump de obtener el Premio Nobel de la Paz, evidentemente se frustró, más allá de su expectativa, por el hecho de que hay toda una serie de procedimientos que no dejan de estar teñidos por la política en el comité noruego que define quién es el nominado final para el Premio Nobel de la Paz. Pero a pesar de que aparentemente ha habido presiones, obviamente esos procedimientos tampoco se podían saltear con tanta facilidad, y nos hemos encontrado esta mañana con que la ganadora del Premio Nobel de la Paz es la venezolana Corina Machado. Y esto es un hecho particularmente importante porque refuerza no solamente el papel de esta activista que actualmente está en la clandestinidad en Venezuela, que ha liderado el movimiento de oposición a Maduro, que de alguna manera ha recibido un gran apoyo popular. No solamente le da un soplo de oxígeno y un empuje y la legitima, sino que también permite pensar en que de alguna manera esta nominación y designación final también podría no decepcionar tanto a Trump en su expectativa de ser Premio Nobel de la Paz este año, y quizás esperar hasta el próximo para ver si se lo otorga. Bueno, yo creo que el hecho más relevante definitivamente de la semana es el avance en términos del acuerdo de paz en la franja de Gaza, ¿no? En Medio Oriente. Ahora, junto con eso, el segundo hecho ya mencionado es el Premio Nobel de la Paz para Corina Machado, y el tercero me parece que tenemos que verlo con cierto detalle, porque estas son las informaciones que no llegan generalmente a los medios dominantes en Occidente, que es el hecho de que finalmente esta semana se inició el lunes una visita de Estado del presidente Putin a Tayikistán. Que no es una visita cualquiera. Esto es parte de una estrategia de
reafirmar la influencia rusa en su área tradicional de influencia, en los ex estados de la Unión Soviética que todavía están incluidos en el marco de lo que se llama la Comunidad Independiente de Naciones o de Estados, y que se formó en 1991 cuando se cuando implosionó la Unión Soviética. En esta comunidad participan 11 estados, ahora voy a analizar eso, pero lo importante es señalar que se inicia todo este proceso primero con una visita de Estado por parte de Putin a Tayikistán, eh, y sigue en el marco de esa visita una conversación con el presidente de Azerbaiyán, con el cual la situación entre Rusia y Azerbaiyán estaba muy tensa, debido a que había caído un avión azerbaiyano en el espacio aéreo ruso hace unos meses y que la investigación no avanzaba, y después además había habido algún tipo de detenciones de ciudadanos azerbaiyanos que habían sido expulsados. Todo eso había tensado la situación, a lo cual se sumó desde luego el proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Aclaro, Azerbaiyán, no Albania, como dijo el presidente Trump. Azerbaiyán y Armenia, y la creación de un corredor justamente para facilitar el tránsito de gas hacia Occidente. Y en ese contexto, más allá de esta visita de Estado, lo que se dio fue una conversación aparentemente muy franca, por lo menos yo vi la afirmación ante los periodistas de la conversación entre el presidente Aliyev y el presidente Putin, y lo que pudimos apreciar con mucha claridad, bueno, que el presidente Aliyev reclamó por todo este incidente y que no había sido investigado suficientemente, y Putin se disculpó y además señaló que iba a haber reparaciones, una vez terminada la investigación, reparaciones a todos los damnificados, obviamente la tripulación y los que volaban en ese vuelo, pero adicionalmente explicó un poco por qué se había producido esa situación como una especie de rebote de la caza de drones ucranianos en el espacio aéreo ruso, y bueno, sucedió esta desgracia y este accidente, pero es muy importante señalar que esta disculpa posibilitó ya el inicio de la reunión de la Comunidad de Estados Independientes, que agrupa como a 11 estados en realidad, y la sede está en Minsk, en la capital de Bielorrusia, en donde participan no solamente el estado anfitrión, en este caso Tayikistán, sino Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán eh, y Azerbaiyán. Adicionalmente, en realidad Turkmenistán es en una situación intermedia de observador, pero adicionalmente, dentro de este grupo hay un país que sí creo que no ha participado, por lo menos no tengo ninguna confirmación de fuentes, que es Moldavia, en donde recientemente ha habido unas elecciones que han reafirmado el gobierno pro-occidental de Moldavia, y está bajo signo de interrogación cómo va a seguir esto, porque ya sabemos que previamente en la Comunidad de Estados Independientes también habían participado Georgia y Ucrania, y ambas se retiraron. Georgia en el 2000, a raíz de la guerra del 2008, Ucrania en el 2018, y la expectativa evidentemente del Kremlin es mantener esa esfera. Por lo tanto, el énfasis de la reunión ha estado en la cooperación económica y el comercio, y se ha enfatizado mucho que el comercio con los países del Asia Central no es tan grande como el que tiene Rusia con Bielorrusia, y que eso hay que desarrollarlo y activarlo, a pesar de que Rusia es uno de los principales inversionistas en el área. Es muy interesante que, a pesar de que existe una organización que se llama la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para los temas de defensa y de seguridad de algunos de estos países agrupados en esa organización, el énfasis de la reunión estuvo más bien en los temas de cooperación. Se habló de desdolarización, se habló de la creación de una comunidad de estados independientes plus. Hay que señalar que Mongolia
está en un estatus de observador y que quisiera ingresar. Y además de estos dos componentes muy importantes, lo que sabemos hasta ahora, yo no he visto el documento final de la reunión, lo que sí sabemos hasta ahora, que también se incorporaría como un observador de esta comunidad la Organización de Cooperación de Shanghái, en el marco también de lo que se está planteando como una comunidad de estados independientes Plus, y esto imitando un poco el modelo de BRICS Plus, Organización de Cooperación de Shanghái Plus, y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos en estos días desarrollándose esta reunión, vamos a ver cuáles son las conclusiones, más allá de lo que estoy diciéndoles, que está en la agenda de la reunión, y además ha habido una reunión bilateral entre el presidente de Azerbaiyán, Aliyev, y el presidente de Armenia, Pashinyan, para avanzar también los acuerdos de paz entre los dos países. O sea que aquí tenemos un movimiento muy interesante dentro del esfuerzo de Rusia de consolidar su espacio de influencia en el Asia Central. A lo que se suma también una iniciativa que la menciono de paso, nada más, ya la analizaremos más adelante, que es una reunión que se pospuso por el acuerdo de paz en Gaza para no interferir, una reunión entre Rusia y la Liga Árabe en los próximos días, que evidentemente también fortalece los vínculos entre Rusia y los países árabes. Bueno, yo diría que para cerrar, porque tampoco nos queda mucho tiempo, mencionaría dos cosas. Primero, cómo está la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, y en este sentido, según Bloomberg, los ataques rusos de los últimos días han acabado con más de la mitad de la producción nacional de gas natural de Ucrania. Con un ataque masivo que se produjo, seguido 5 días después, por otro ataque que ha afectado la infraestructura de energía de Ucrania de una manera muy severa, y que no se sabe cómo se va a recuperar porque ha afectado, bueno, una parte significativa de la provisión de energía en Ucrania. Pero quedan dos temas que no tienen que ver directamente con Ucrania y Rusia, sino con cómo se están desarrollando las relaciones entre la Federación Rusa y Estados Unidos, después de aquella famosa reunión en Anchorage entre Putin y Trump. Y pareciera que ambas partes están señalando que hay una especie de pausa, pero en algún momento el presidente Putin en una reciente reunión señaló, bueno, hay muchas cosas de las que hemos hablado con el presidente Trump en Anchorage que no se han hecho públicas, así que no sabemos cómo va a avanzar esto, pero el presidente Trump también ha tenido una posición muy crítica con respecto a que Rusia no está colaborando en el proceso de paz, y el segundo punto, que es relevante, hay toda una discusión, o una expectativa, yo diría más que una discusión, con respecto a la provisión de misiles Tomahawk a Ucrania, los cuales podrían llegar mucho más lejos en los ataques ucranianos al territorio ruso, ¿no? Eso se haría a través de la mediación de la OTAN, se le venden a la OTAN los Tomahawk, según la versión estadounidense, y la OTAN dispondría de ellos a su criterio para utilizarlos o no en Ucrania. Bueno, este es el panorama de esta semana, que ha sido, como les digo, bastante, como es habitual, bastante compleja, y quizás el último punto que es relevante y que hay que darle seguimiento, y lo vamos a hacer, es que Trump dice que China se está volviendo muy hostil y cancela la reunión que tenía prevista con Xi en la cumbre de la PEC. Básicamente porque ha habido una serie de limitaciones por parte de China, restricciones más bien, en la provisión de tierras raras para la industria norteamericana. Y esto vamos a ver cómo se desarrolla en el marco de la guerra comercial que generalmente a la que estamos asistiendo
en este momento y que se ha iniciado en su momento con los aranceles. Quizás en esto también hay que decir otra cosa que surgió en una entrevista con Trump, que le preguntaron si iba a haber sanciones económicas, más sanciones económicas contra Rusia, y él dijo que tenía que ver, no dijo esta vez que en 2 semanas decidiría, pero quedó como pendiente. Bueno, esto es todo por lo que ha sido esta semana. Probablemente en el fin de semana, como les dije, tengamos algunas novedades, pero eso ya lo analizaremos en el próximo episodio de este programa. Muchísimas gracias por su atención y sus comentarios al respecto. Y ahora pasamos desde luego a la entrevista que estaba incluida en el programa del día de hoy. Para mí es un gran placer tener hoy en el episodio a una colega y amiga con la que hemos trabajado en distintos proyectos e iniciativas de CRIES en su momento, particularmente en el área editorial, en la edición del Anuario de la Integración Regional y en la revista Pensamiento Propio. Y la presento para que nos ubiquemos. Carolina Silva Pedroso es magíster y doctora por el programa de posgrado en Relaciones Internacionales Santiago Dantas, que es una combinación de 3 universidades coordinadas, UNESPI, Unicamp y la PUC de Sao Paulo, y profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo. Bueno, nosotros nos conocemos mucho antes en alguna de las primeras etapas de la formación de Carolina, y ahora le doy la bienvenida porque esperamos de ella mucho esclarecimiento sobre algunas de las cosas que están pasando, no tanto solamente en Brasil, sino en relación fundamentalmente con Estados Unidos. Entonces, bienvenida Carolina, muchas gracias por aceptar estar en el programa. Y bueno, lo primero que tengo que preguntarte, ¿cómo es que pasamos de una situación de extrema tensión entre Brasil y Estados Unidos a raíz de las declaraciones de Trump, primero sobre el hecho de los aranceles que iba a aplicar a Brasil, segundo sobre el hecho de las sanciones que se aplicarían a algunos magistrados y representantes brasileños, más que nada por el proceso con Bolsonaro, a esta conversación supuestamente amistosa que se dio el lunes en una videoconferencia, en donde quizás es de destacar, lo más importante es que no solo lo acompañaba el presidente Lula da Silva, el canciller Mauro Vieira, sino también el ministro de Comercio y el ministro de Hacienda. De manera que parecía que tenía un sesgo predominantemente orientado a los temas más económicos. Pero lo importante es que ahora hay un planteamiento de que se van a reunir Trump y Lula, probablemente el próximo mes, que quizás Lula vaya a Nueva York, pero en suma ha habido como un cambio importante, y hay muchos elementos para desmenuzar en esto porque parecía que la iniciativa de Estados Unidos, de Trump especialmente, venía no solamente en el marco del incremento de los aranceles y en el marco del cuestionamiento a la situación doméstica desde el punto de vista político en Brasil, sino también muy por elevación, el tiro iba a cuestionar algunos de los planteamientos de Brasil en el marco de los BRICS sobre la desdolarización y en general sobre una mayor autonomía con respecto a Estados Unidos, siendo que Brasil, su segundo socio comercial, su segundo inversor, es precisamente Estados Unidos. Bueno, ya planteada la cuestión, te pregunto cómo es que ha estado evolucionando esto y cómo lo percibes, ¿no? Uhum. Bueno, Andrés, quiero antes de todo agradecer por la invitación. Para mí es una gran satisfacción, alegría, un gran placer estar acá compartiendo un poco de lo que está pasando ahora en esa relación de Brasil y Estados Unidos, que hace poco tiempo cumplió 200 años de una relación muy sólida, muy importante, que Estados Unidos ha sido el primer país que reconoció la independencia de Brasil, después que dejó de ser una colonia de Portugal, se ha convertido en un imperio, y desde entonces ha sido una relación muy sólida, sobre todo en términos comerciales. En términos políticos,
hay momentos más favorables y otros menos favorables, pero en general yo puedo decir que en el periodo de la redemocratización de Brasil, o sea, desde el final de los 80 hasta los días actuales, ha sido una relación que no conllevaba ningún tipo de preocupación muy importante por parte de Brasil, por lo menos. Había una relativa estabilidad entre la relación bilateral. Incluso hace poco tiempo la Embajada de Estados Unidos en Brasilia ha hecho ha llevado adelante importantes proyectos de cooperación bilateral, y entonces en general no era una gran cuestión. Pero lo que hemos observado en el caso de Trump es que obviamente ahora, en su segundo mandato, las cosas se volvieron un poco más complejas, y que en un primer momento Brasil no ha sido la prioridad en términos de los países que serían penalizados por el incremento de los aranceles. Acá en Brasil decimos tarifazo. Los arancelazos. Sí, sí. Brasil, de hecho, no había sido de los primeros países a ser atendidos por el incremento de los aranceles, porque cuando Trump anunció esas medidas, había una lógica de que los países en los cuales había déficit comercial en el balance comercial entre los países tendrían una penalización más grande, y no era el caso de Brasil. Brasil tiene un déficit comercial, o sea, es al revés. Claro. El Brasil importa más. El superávit lo tiene Estados Unidos. Exactamente. Aunque en los últimos 2-3 años haya sido hemos llegado muy cerca a un equilibrio en esa relación. Se disminuyó un poco la discrepancia entre esa relación de importación-exportación. De todas maneras, en un primer momento, en febrero, Brasil ha sido incluido en los países, en febrero no, en marzo, en los países que iban a recibir 10%, que ha sido una baja, ¿no?, en comparación con los otros países. La situación cambió en julio, cuando Trump anunció que Brasil iba a recibir un incremento de 40% en esos 10%. Y estaba ahí muy clara la justificativa política. En julio se estaba llegando, se estaba pasando en Brasil el tema del proceso contra el Bolsonaro, toda la cúpula del gobierno de Bolsonaro, por intento de golpe de Estado, por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando la capital de Brasil, Brasilia, ha sido atacada por los manifestantes que no aceptaban el resultado de las elecciones de octubre de 2022. Y aquí es importante hacer un breve paréntesis, porque la relación de Lula, cuando se ha elegido de nuevo en el 2022 con Estados Unidos, estaba en su punto alto, porque en Estados Unidos estaba Joe Biden, y Joe Biden ha sido esencial para que no hubiese, en términos internacionales, ningún tipo de cuestionamiento al proceso electoral de Brasil. También fue el primer país que reconoció el resultado favorable a Lula. Hay un consenso en Brasil de que esa alianza con Estados Unidos ha sido fundamental para que ese intento de golpe no se convirtiera en un golpe de hecho, que no hubiera ningún tipo de descontinuación de la democracia en Brasil. Hay una otra información que yo creo que es importante en ese escenario, que es el tema de que cuando pasó las elecciones en Estados Unidos, Lula cometió un error diplomático de posicionarse favorable a Kamala Harris. Aunque después, cuando Trump ganó, él reconoció, ha hecho todo el ritual diplomático, pero eso sin dudas tuvo un peso en esa relación. Además de que Trump ya tenía una alianza importante con los Bolsonaros cuando ellos coincidieron en el poder. Entonces, caminando
cronológicamente para lo que pasó después de eso, es que el tema del proceso contra Bolsonaro estaba en todos los medios de Brasil, era de hecho un proceso muy aguardado por toda la sociedad civil, porque ha sido la primera vez en su historia que Brasil puso los militares para ser juzgados en el ámbito civil por un intento de golpe. Y en nuestra historia hemos tenido muchos intentos de golpe por los militares. Así que me parece que el Judiciario, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, estaba muy al tanto de lo que eso significaba. Y no hubo ningún tipo de intento de disminuir el peso que eso significa para nuestra historia. Entonces, esa alianza entre los Bolsonaro y Trump pareció a todo el Brasil como algo importante en julio, cuando Trump anunció la imposición de 40% de los aranceles sobre todas las exportaciones de Brasil en un primer momento, y después él puso algunas excepciones, algunos sectores que serían preservados, por ejemplo, jugo de naranja, que es el mercado más importante de Brasil en ese sector y que incluso está concentrado en el estado de São Paulo. Sería terrible para muchas ciudades del interior del estado de São Paulo si eso pasaba con el jugo de naranja, pero en general ha sido una situación que nadie esperaba en Brasil, ni la diplomacia ni los empresarios esperaban que eso iba a pasar. Y hay una información adicional, que es el hecho de que personas muy importantes, incluso de la familia de Bolsonaro, que están en Estados Unidos hace un par de meses haciendo un lobby pro Bolsonaro. Y hay sin duda una correlación entre esos hechos. Hay por lo menos 2 personas importantes en Estados Unidos haciendo ese papel de hacer presión en el gobierno de Estados Unidos, buscando interlocuciones que ellos ya tienen de alguna manera, sobre todo en el Departamento de Estado, con Marco Rubio, que es Eduardo Bolsonaro, que es el hijo de Jair Bolsonaro, que también está siendo denunciado por la Procuraduría General de la República, y Paulo Figueiredo, que es el nieto del último dictador que hemos tenido en Brasil, João Figueiredo. Los 2 están en Estados Unidos y ellos públicamente han dicho que ese anuncio de Trump tenía que ver con las presiones que ellos estaban haciendo. Así que ahora, además de las denuncias que ellos ya tienen acerca del intento de golpe de Estado, hay también denuncias que están relacionadas con el tema de la coacción, porque ellos están de alguna manera haciendo una presión negativa hacia su propio país, desde fuera. Pero además de este elemento, digamos, sumamente importante desde el punto de vista de la política doméstica, la coyuntura internacional también pareció crear condiciones, particularmente porque se había producido la cumbre de los BRICS con la declaración del proceso de buscar un proceso de desdolarización y de utilizar las monedas nacionales en el intercambio entre los miembros de los BRICS, cosa que pareciera que de hecho generó una reacción por parte del mismo Trump, cuestionando a quien quisiera abandonar el dólar, ¿no? Sin duda, ya hay una coincidencia entre esos procesos todos, el proceso de Bolsonaro con la relación de la cumbre del BRICS en Río de Janeiro en julio, y pocos días después viene el anuncio de los aranceles. Entonces me parece que de hecho es una confluencia de distintos elementos que llevaron a Estados Unidos a tomar esa decisión. Y bueno, ahora estamos en el mes de octubre, han pasado por lo menos 2 meses del tarifazo de Estados Unidos contra Brasil, y ahora tenemos algunos resultados para analizar acerca de esa decisión. De la parte de Brasil, lo que podemos verificar hasta ahora es que el impacto económico ha sido mucho menor de lo que se imaginaba. Brasil ha activado una coalición diplomática que es constituida no solamente por Itamaraty, pero también por los sectores empresariales,
por la sociedad La civil Fiespi. organizada, la Fiesp, las confederaciones Claro. industriales, sobre todo la CNI, la Confederación Nacional de Industrias, pero también la Fiesp, para, de un lado, intentar buscar canales diplomáticos y más pragmáticos dentro de Washington, de la Casa Blanca, pero también buscando nuevos socios comerciales. De hecho, hemos visto un resultado muy positivo hasta ahora. En términos de la relación bilateral, el déficit comercial ha incrementado 4 veces. Entonces, Brasil tuvo una pérdida importante en el campo de las exportaciones, pero siguió importando de Estados Unidos, porque también hay una dependencia tanto del agro como de la industria, de algunos productos que vienen de Estados Unidos, del parte del agro, por ejemplo, maquinarios, motores, fertilizantes, de la parte de la industria, piezas para vehículos automotivos, pero hemos en algunos sectores logrado suceso en buscar otros parceros. Un ejemplo muy importante ha sido el acercamiento de Brasil con México en ese contexto. México, en ese mes de septiembre de 2025, ocupó el segundo lugar, que era de Estados Unidos, como el comprador más importante de carne brasileña. Hubo un incremento de 400% en el comercio de Brasil con México. Y me parece que el papel de la diplomacia oficial de Lula, como siendo un presidente muy protagónico en ese sector, pero también de sus asesores, Celso Amorim, que ha sido chanceler canciller por muchos años, pero ahora es asesor especial, Mauro Vieira, pero también el vicepresidente de Brasil, que tiene 2 funciones. Él es el vicepresidente, pero también él está en el Ministerio de la Industria y del Comercio, que es Geraldo Alckmin. Entonces, esas personas todas han tenido un rol fundamental, pero también el sector comercial de Brasil, el sector industrial, el agro. Para Brasil, para Lula sobre todo, ha sido una sorpresa buena, porque él logró unificar sectores que no son naturalmente su base de apoyo político. Entonces, de alguna manera, hasta ahora, él pudo convertir esa situación negativa en algo positivo en términos de la política interna también. Y en cuanto a los socios externos, bueno, tengo la impresión de que, por ejemplo, tocando el tema fertilizantes, ahora muchos fertilizantes vienen de Rusia, miembro de los BRICS, por cierto. Rusia, por otro lado, ya en el plano no económico comercial, sino en el plano diplomático, ha estado apoyando en la última asamblea muy fuertemente la posibilidad de que Brasil y la India se conviertan en miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, hay como una presencia, sin hablar desde luego de la gran presencia de China en términos económicos y comerciales en la relación con Brasil, ¿no? Pero hay como una gran diversificación que le permite también facilitar un proceso de superación a Brasil de cualquier tipo de presiones. Pero en todo caso, ordenando un poco las cosas, había por un lado la aplicación del arancel, el tarifazo como tal, pero también las sanciones personalizadas contra miembros del Poder Judicial y del gobierno de Lula, ¿no? Sí, pero sobre todo del judiciario. Esas A ver, me parece que estamos de nuevo sin conexión. es también, ahora sí. Sí, hay que volver. Sí, hay que volver un poquito porque nos quedamos sin conectividad. Ok, sin problema. En términos de las sanciones individuales, ellas han sido más pesadas, enfocadas para los miembros del judiciario, en especial hacia Alexandre de Moraes, que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y es la persona encargada de hacer la relatoría de todo ese proceso en contra de Bolsonaro. Y hacia el gobierno Lula, algunas personas, por ejemplo, el ministro de la Salud, que tenía un compromiso en Estados Unidos, y no ha podido ir porque no tuvo su visa aprobada, pero
sobre todo esas sanciones individuales están mucho más para el miembros del judiciario do que para el miembros del gobierno. Había una duda, por ejemplo, en el encuentro de la Asamblea General de la ONU, si Lula tenía el permiso para poder ir a Estados Unidos. Hasta unos días antes no estábamos seguros de que él iba a poder viajar, pero todo pasó bien. Y ahí vino la segunda sorpresa, que ha sido el intercambio el intercambio breve. Bueno, primero es una suerte que Lula no sea de origen palestino, porque quizás no hubiera obtenido la visa. Pero bueno, dejando eso de lado, lo cierto es que se produce ese primer intercambio aparentemente al margen de la asamblea entre Trump y Lula. ¿Y qué pasa después? Bueno, en la misma semana en Brasil, una información que hasta entonces era secreta, fue publicada por un importante periódico de Brasil, que es Estadão, que Richard Grenell, que es un importante interlocutor de Trump, sobre todo para temas difíciles, él ha estado en Caracas, ha estado en Arabia Saudita, él estuvo en Brasil en septiembre, antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha estado con Geraldo Alckmin, ha estado con otras personas importantes de la cumbre gubernamental de Lula. Y esta es una persona que actualmente, cuando se interpreta las distintas coaliciones dentro del gobierno de Trump, como siendo un representante de una facción un poco más pragmática, que no es totalmente alineada con Marco Rubio y con el Departamento de Estado. Entonces eso ha sido un señal importante. Yo creo que esa distinción que hemos visto en la Asamblea General ya estaba ocurriendo en los bastidores, pero eso no era público todavía. Y ahora hubo esa conversación directa entre los dos el lunes. Sí. Ajá, y había mucha expectativa de si iba a pasar, de hecho, una abertura para un diálogo y una negociación. Por lo que ha sido vehiculado por los dos lados, sí, hubo una abertura, aunque en Brasil estamos muy dudosos que eso realmente es algo concreto, porque Trump tiene esa característica de muchas veces hacer algún tipo... Sí, hay una ambigüedad en su actuación. Sí, porque muchas veces él lidia con sus aliados de una manera muy complicada, como por ejemplo con Zelensky, y con Putin él tiene una otra forma de lidiar. Entonces, sí, en Brasil no estamos totalmente confiantes de que solamente esa charla va a producir cambios significativos, pero nos parece, por la parte de Brasil por lo menos, que hay un intento muy intenso de que el tema de la negociación se concentre en los temas técnicos y comerciales, que se evite al máximo una contaminación de la cuestión política. Y por eso también es muy importante cuando tenemos la información de las personas que estuvieron en esa reunión, que ha sido justamente todas esos ministerios que están directamente afectados por el tarifazo. Ministerio de la Planificación, de la Hacienda, del Comercio, de la Industria. Entonces, desde Brasil hay ese esfuerzo para que el tema económico y comercial, sí, el tema más técnico. Parecía reforzarse además por el hecho de que ahora en la reunión que se va a dar próximamente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, va a haber un viaje de, no sé si de Ackmin o de Haddad, para conversar seguir conversando con Rubio en el contexto ya de Estados Unidos, y esta posibilidad que se abre de que se encuentren los dos presidentes en algún momento. Pero como se nos va rápido el tiempo y hay algunas preguntas capciosas que yo quiero hacer con respecto a todo este panorama, que te agradezco muchísimo que nos hayas clarificado, particularmente en lo interno, yo pregunto, bueno, hay un factor que puede generar que esa impredictibilidad de Trump
apunte a que haya algún cambio importante. Y tú escribiste un artículo sobre eso, justamente sobre el papel de Venezuela en el caso. En este momento sabemos que hay un despliegue anfibio de Estados Unidos en el Caribe, ya han hundido unas cuantas lanchas, está la amenaza de que eventualmente van a atacar focos del entre comillas, del narcotráfico en territorio venezolano. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, a esto se agrega lo que conversábamos hace un rato, ¿no? De que la última lancha que destruyó Estados Unidos, de las 5, parece que el gobierno colombiano dice que no es venezolana, es colombiana. Bueno, en todo caso, en tu artículo tú planteas muy bien, bueno, ¿por qué el factor de Venezuela es relevante para Brasil? ¿Nos podrías explicar un poco eso? Sí, bueno, yo creo que hay una cuestión importante para conectar un poco esos distintos puntos, que es el hecho de que el gobierno Lula ha hecho un movimiento importante en julio de 2024 hacia Venezuela, de, por un lado, no reconocer oficialmente la elección de Nicolás Maduro, y por otro, reconocer la realidad de que es Nicolás Maduro quien tiene el poder en Venezuela. Ah. Eso, claro, ha desagradado prácticamente todos los grupos internos en Brasil, desde la izquierda hacia la derecha, pero me parece que desde el punto de vista diplomático ha sido un movimiento importante para no alimentar la imagen que había de una alianza muy sólida entre Lula y Maduro, entre los procesos políticos internos que son muy distintos, y para de alguna manera reafirmar el liderazgo de Brasil. Y a continuación de este hecho, en el 2024, hay que mencionar también que Brasil no permitió la entrada de Venezuela en BRICS. Fue el voto de Brasil que no permitió la entrada de Venezuela. Y era la presión de Rusia la que estaba empujando la entrada de Venezuela en los BRICS, correcto. Exactamente. Para mí eso es una señalización importante de que Brasil no va a aceptar cuestionamientos a su liderazgo regional. O sea, si el proceso político interno en Venezuela no va a seguir lo que se había esperado por los acuerdos de Barbados en el 2023, en lo cual Brasil asistió y tenía mucha expectativa de que iban a producir un resultado distinto de lo que pasó en julio de 2024, entonces Venezuela no puede tener el apoyo incondicional de Brasil. Esa ha sido una respuesta muy dura de la diplomacia brasileña, también a las acusaciones después que la diplomacia venezolana ha hecho contra Brasil, de que Brasil estaba de alguna manera reproduciendo los intereses imperiales de Estados Unidos en América Latina. O sea, Brasil tiene una postura muy pragmática, tanto en relación a Venezuela como en relación a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo esa tensión en el Caribe lleva a una situación muy peligrosa de un conflicto entre los países en una zona que es tradicionalmente pacífica en términos de conflictos entre estados? Y ese ha sido un marco incluso para que no hubiese más armas nucleares en la región. Y en ese momento ese tratado se está siendo violado por Estados Unidos con ese ataque que está pasando en la región. Entonces, para Brasil es un tema muy delicado, porque si él quiere proyectarse en cuanto a un liderazgo regional, ese es un tema regional que puede generar cuestionamientos de su capacidad de liderar. Porque Brasil tiene muchas pautas internacionales en las cuales a él le gustaría tener el protagonismo, por ejemplo, el asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Para llegar ahí, Brasil se proyecta como un constructor de puentes, como un actor capaz de mediar conflictos importantes, como por ejemplo en Ucrania. Brasil ha intentado tener un protagonismo junto a China, sí, en su momento. En ese conflicto, pero cómo él va a tener ese capital político si él no logra de alguna manera impedir la escalada de tensión en su propia vecindad. Pero, a ver, esa posición, esa actitud
digamos, de poder mantener su liderazgo regional y a la vez no comprometerse con conflictos en otro lado que debiliten ese liderazgo y su capacidad de proyectarse a nivel global. La gran pregunta es, bueno, de todas maneras en la Asamblea de las Naciones Unidas lo que se vio es un cierto alineamiento entre algunos gobiernos de América Latina en torno, por ejemplo, al tema de Gaza, la crisis humanitaria, la creación del Estado palestino y eventualmente el desarrollo de las operaciones militares de Estados Unidos, junto con una crítica a lo que hizo Hamás en su momento, hace 2 años. Claro. Pero la gran pregunta es, ¿hubo algún tipo de coordinación ahí que reforzara el liderazgo de Brasil en términos de la alineación de estos gobiernos? Estoy hablando básicamente del gobierno colombiano, el gobierno chileno y el gobierno uruguayo, que tuvieron una posición similar en general con algunos matices diferenciales. Yo creo que ese es el gran problema actual de la diplomacia brasileña, porque tiene grandes objetivos, pero poca capacidad de efectivar esos objetivos. Mismo en el caso de Venezuela, en las elecciones del 2024, no logró construir una posición unificada de los países latinoamericanos frente al fraude electoral de Venezuela. Y creo que en esos temas globales eso es aún más difícil. Las estructuras que en algún momento funcionaban de coordinación, de articulación regional, UNASUR, pero también la CELAC, la CELAC más específicamente, que todavía tiene alguna regularidad, no logra hacer movimientos contundentes para allá de declaraciones. Entonces yo creo que Brasil en ese momento intenta recuperar el discurso y la posición de la política exterior activa y altiva de los primeros gobiernos Lula, pero el escenario regional, el escenario global y el escenario político interno es mucho más complejo y me parece que todavía la política exterior brasileña no logró producir nuevos instrumentos para lidiar con esos nuevos desafíos. Intenta recuperar la fórmula anterior, pero una coyuntura mucho más complicada. Y eso está muy claro en el caso de Venezuela, pero también en esos otros intentos de Brasil de ser protagonista en las distintas cuestiones globales. En otros conflictos de carácter global. Ahora, a ver, Brasil asumió un papel de liderazgo, que la situación, también hay que tener en cuenta que la situación en la Unión Europea es bastante tensa en algunos aspectos, no solamente por la guerra de Ucrania, sino también por el planteamiento frente al acuerdo con Mercosur, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no sé cómo ves lo que puede suceder de aquí en adelante. Bueno, yo creo que el acuerdo de la Unión Europea con Brasil ha sido muy importante para esa voluntad de Brasil de ser un liderazgo regional, pero también de proyectarse globalmente, más allá del BRICS, que es muy importante para la política exterior de Brasil, pero que tiene algunas contradicciones en términos de los valores occidentales con los cuales Brasil se identifica. Y ese acuerdo con la Unión Europea, más allá del comercio, también tiene ese sentido de reforzar la presencia de Brasil y la identificación de Brasil en cuanto un actor occidental que se identifica sobre todo con los valores democráticos. Y hay un otro aspecto de ese acuerdo que ha sido el fortalecimiento de la alianza de Brasil con Francia, que en ese momento también es un activo político del gobierno Lula, porque la relación de Brasil con Francia durante el gobierno Bolsonaro ha sido muy perjudicada por la manera como Brasil, como Bolsonaro sobre todo, posicionaba nuestro país en la cuestión ambiental. Entonces yo creo que ese acuerdo él tiene implicaciones que transbordan el tema comercial, que incrementan la posición de Brasil en términos de su protagonismo global y también en relación a su posición medioambiental, que también es un intento de Brasil de recuperar su prestigio después del gobierno Bolsonaro. Bueno, la cumbre de la COP en Belén se supone que es parte de esa estrategia. A mí me llama la atención
que el presidente Lula da Silva haya invitado al presidente Donald Trump a asistir a esa cumbre. ¿Cómo se explica eso, todos sabiendo la posición que tiene Trump frente al cambio climático? Yo creo que eso es un poco de la característica de improvisación de Lula en algunas posiciones y declaraciones, quizá también para promover un poco de distensión en esa relación con Trump, porque ya sabemos de antemano que Estados Unidos tiene una posición muy contraria a todo lo que la COP representa en términos de los acuerdos, del multilateralismo para el régimen medioambiental global. Bueno, Carolina, lamento los problemas técnicos que tuvimos de lado y lado, pero te agradezco muchísimo esta entrevista, esta posibilidad de conversar sobre estos temas y de aclararnos toda una serie de cosas que estaban como un poco en las sombras, en relación particularmente a cómo está desarrollándose el vínculo entre Brasil y Estados Unidos. Ojalá que puedan avanzar en esta conversación, como lo definió Trump, amistosa, que se inició el lunes hacia más adelante, y que eso tenga un efecto positivo también para el resto de la región. Esperemos que el conflicto mismo, como se está desarrollando en el ámbito del Caribe, con la presencia de la Fuerza Anfibia frente a las costas de Venezuela, no escale y quedemos ahí. Ahí también hay interpretaciones múltiples, porque la explicación más fácil de todo esto que dan algunos, más allá de lo oficial de Estados Unidos, de que está haciendo la guerra al narcotráfico, la explicación más facilista es decir, no, en realidad el interés de Estados Unidos está en torno al petróleo venezolano, pero se olvidan de que hay un acuerdo que está funcionando con Chevron. Y Chevron está sacando petróleo de Venezuela para Estados Unidos. Pero bueno, eso es tema para otra conversación más a fondo. Por ahora te agradezco muchísimo el tiempo y la claridad en cuanto a las cosas que queríamos ver en esta entrevista. Y bueno, y te mando un fuerte abrazo y espero que podamos volver a pensar algún tema como para escabroso desde el punto de vista de la política internacional para poder volver a conversarlo. Mil gracias y te mando un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y sin dudas es una selva global, así que hay muchos temas escabrosos para tratar. Sí, bueno, no soy yo el que lo dijo Borrell en su momento. La jungla, el único jardín dentro de la jungla global era la Unión Europea, pero bueno, no vamos a reiterar ese comentario. Sí. Bueno, mil gracias, Carolina. Te mando un abrazo. Gracias a ti. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Chao. Bueno, en este programa hemos estado hablando de paz, de avances en algunas regiones en términos de paz y en otras no, pero también de diálogos que se han reactivado, como en el caso de Lula y Trump, después de la amenaza arancelaria de Trump a Brasil. Y yo creo que en este contexto un cuento relevante que escribí hace poco, relatando mi experiencia como parte de una red que trabajaba en la construcción de la paz y la prevención de conflictos. Yo creo que este cuento, que se llama Tambores Equivocados, es bastante significativo en términos de qué es lo que puede hacer y qué es lo que hace o no hace en general las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. El cuento se llama Tambores Equivocados. A principios de este siglo se había organizado una amplia red de organismos no gubernamentales que promovían la paz y la prevención de conflictos armados a nivel global. La red estaba conformada por unas 15 iniciativas regionales y subregionales y agrupaba en diferentes latitudes del planeta a más de una centena de organizaciones no gubernamentales y asociaciones académicas y civiles. Algunos de sus miembros ya habían pasado por la experiencia de los peaceniks en Europa, básicamente las movilizaciones en torno a detener la posibilidad de un conflicto nuclear en su momento. Otros recién se iniciaban en las lides de la prevención de conflictos y de la construcción de la paz, pero todos, en su gran mayoría, no tenían aún ni las capacidades ni los instrumentos para hacerlo. El secretario general de las Naciones Unidas para la época
Sin embargo, promovía y postulaba la necesidad de que la sociedad civil contribuyera activamente a forjar la paz en el mundo y ayudara a solucionar, o al menos a atenuar o paliar los conflictos existentes. Y la red en cuestión respondió a su llamado proponiendo la realización de una gran conferencia mundial, que sería como el inicio de este proceso de participación de la sociedad civil en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para impulsar este noble propósito y para discutir la o las maneras de concretarlo. No hay duda de que muchos de aquellos que participábamos en este proceso pecábamos de ingenuos frente a las realidades de la política y de la diplomacia internacional, pero todos destentábamos un firme compromiso con esta misión. Más cuando el propio secretario general de las Naciones Unidas se había comprometido a participar activamente en la conferencia y alentarnos con su discurso para realizarla. No entraré en los pormenores de los preparativos de esta gran conferencia ni del esfuerzo para articular fondos escasos con una logística que debía dar lugar a un evento de esa envergadura que debería impactar el mundo. Lo cierto es que más allá de los discursos de los 15 representantes regionales de la red y de su secretario general en la sala en donde se reunía habitualmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que hemos visto recientemente muy activa, en el mes de septiembre, estaban previstos una serie de talleres y de paneles para discutir estrategias e instrumentos para avanzar con esta iniciativa global. Pero más allá de este trabajo más sutil e invisible, era importante utilizar la palestra de las Naciones Unidas para lanzar un importante mensaje acerca del compromiso de nuestra red con la paz mundial. Y durante largas reuniones pensamos y discutimos sobre cuál era la expresión cultural regional más potente e impactante para convocar la atención sobre este mensaje. Se barajaron diversas versiones, desde danzas nacionales hasta recitales musicales de diverso tipo, pero la oferta de una organización japonesa fue la que prosperó. Proponían una sesión de tambores para iniciar el acto y por lo que pudimos apreciar de algunos videos, era realmente muy impactante. De manera que se decidió que los tambores rituales japoneses estarían en la apertura de la conferencia, precediendo los discursos previstos tanto de los representantes regionales como del secretario general de las Naciones Unidas. Como era de esperarse, el secretario general de las Naciones Unidas, después de haber promovido el encuentro, anunció a último momento que le había surgido otro compromiso urgente, probablemente una guerra no prevista en algún lugar del mundo, queremos suponer, y que no iba a poder acompañar a la sociedad civil global en este esfuerzo por promover la paz. En su representación mandó un funcionario de menor nivel que se presentó para hablar en su nombre ataviado, eso sí, con un impecable traje blanco que, como es bien sabido, simboliza pureza, paz y nuevos comienzos en muchas culturas. Aunque en otras se asocia a funerales o a algunos ritos de la santería, pero en este caso preferimos pensar que estaba asociado a la paz. En realidad nunca supimos bien cuál era el mensaje simbólico que quería enviar el secretario general a través de su mensajero, pero los más optimistas de la red quisimos creer que era una señal de buen augurio para el inicio de nuestro trabajo por la paz mundial. Aunque a algunos nos pareció que ese traje blanco le hubiera quedado impecable, al secretario general de las Naciones Unidas particularmente porque él siempre fue un hombre muy atildado. En todo caso, iniciamos el magno evento con un contundente y llamativo repicar de los inmensos tambores taiko de Japón, que sirvió de trasfondo para un discurso de una de nuestras representantes africanas, que hizo un fervoroso y entusiasta llamado a construir la paz en un mundo plagado de conflictos, y apeló al esfuerzo pacifista de las organizaciones de la sociedad civil. Desde el inicio, todo el evento pareció adquirir un carácter multicultural, inclusivo y pacificador que todos esperábamos y se desarrolló con la activa participación de varios centenares de delegados de las diferentes organizaciones que componían la red en distintas latitudes. Solo unos días después nos enteramos de que los tambores que dieron lugar a la inauguración no eran tambores de paz, sino tambores de guerra, utilizados durante el Japón antiguo para estimular a los guerreros para entrar en batalla.
Afortunadamente también quedó en la retina de los participantes el traje blanco del representante del secretario general, como para compensar, sin ser paloma, tanto ánimo guerrero con un símbolo de paz. Bueno, muchísimas gracias por su atención al programa, a este cuento, a la entrevista, al análisis de lo que ha pasado en la semana, en términos de relaciones internacionales, y me despido hasta el próximo episodio, el próximo lunes, si todo va bien, para que analicemos una serie de temas nuevos en relación con esto. Que tengan ustedes todos muy buenas tardes y hasta el próximo lunes.